escuchando. Lo comentábamos ahora. A veces lo interesante de la jornada son los corrillos que luego se hace y uno comparte un montón de experiencias. Y estaba comentando, creo que con Jorge, que la cantidad de cosas muchas veces que heredamos, pero que no sabemos por qué ni por qué no, ¿no? Entonces, que es fantástico. Entonces, bueno, continuamos con la importancia de la gastronomía en el patrimonio inmaterial de La Palma, el caso del Bien Me Sabe. Bueno, a Víctor lo conocemos todos, pero don Víctor Hernández Correa, técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Muchas gracias, Víctor. Igualmente. Bueno, lo primero agradecer a la... porque esto es como si la montaña no va más a Mahoma y todo este rollo. Y bueno, ha sido la Reserva Mundial de la Biosfera quien se ha ocupado, evidentemente, de algo pues tan complejo. Realmente, como saben ustedes, los que trabajan en la administración local tipo ayuntamiento municipal, pues una de nuestras obligaciones es precisamente hacer nuestro atlas municipal, que ya les digo que el nuestro está en 0 points ahora mismo, y bueno, es una manera esta de involucrarnos y de pues sacarnos un poco los látigos en el sentido de, oiga, pónganse a trabajar ustedes en este tema, lo que sea, ¿no? Bien, la inmaterialidad, pues como su nombre indica, si ya lo material en sí es relativamente difícil estudiarlo, pues lo inmaterial que les voy a contar, ¿no? Es curioso cómo el ámbito de la gastronomía, y eso es lo primero que tenemos que decir así de entrada, es uno de los grandes abandonados de nuestro patrimonio inmaterial. Es súper curioso, lo digo, porque nosotros comemos todos los días, hacemos 3 comidas, los que nuestro ámbito contemporáneo, hacemos nuestro tentempié antes del almuerzo, etcétera, ¿no? Y comemos mínimo 3 veces o más, en torno a 3 o 4 veces lo que merendamos. Y sin embargo, podemos decir, a día de hoy, no tenemos la única línea escrita con un carácter, vamos a decir, monográfico, que trate la gastronomía en varios ámbitos y tal, es este folleto del año PUM, del año 98 creo que sacó, por cierto, el Patronato de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, con una serie que empieza María Victoria Hernández, esta es la versión alemana, y esto es lo que nosotros podemos decir que tenemos como monografía del ámbito gastronómico en la isla de La Palma. Eso se los digo, bueno, yo les voy a... Esto se lo pasan un poco para que le echen vistazos y todo eso, mientras yo hablo y tal. Esto de cocina regional española es uno de los grandes disparates, les diré, pero está bien también, pero eso de que es un disparate no lo digo yo porque yo tengo mala leche, sino es una conclusión después de pues haberme pegado unos cuantos recetarios, no es por nada. Bueno, hay cosas de Canarias, esto está muy bien también. Después, dentro de los de estudios, digamos, de la dulcería y todo eso, pues los de don José Pérez Vidal son los primeros trabajos de los años 40 y todavía no ha sido superado este trabajo, por ejemplo, de las mermeladas y todo eso. Y luego les traigo uno de Madeira también, un poco porque vean cosas que coinciden con nuestro patrimonio gastronómico, tanto que hablamos siempre de los portugueses y nos olvidamos de Madeira, que en realidad es nuestra madre más cercana, en realidad, más que Portugal continental, o junto a este también. Tenía más, pero yo no iba a traer todo en mi biblioteca, como ustedes comprenderán. Pero bueno, un poco para que vean cosas. Aquí tenemos un editor, pues él se sacará los colores con algunos y con otros dirá qué buen trabajo, qué buen trabajo. Bueno, nuestro interés por este tema empieza desde hace tiempo, pero se ha, digamos, llegado a un momento culminante con una donación inesperada de una de las familias relacionadas pues, con el comercio, relacionadas también con la navegación por la parte de los Sosvillas y luego con la gran familia Estrella
para bien y para mal, para bien casi todo, de la historia de la isla de La Palma, que es la familia Massieu, ¿verdad? Cuando hablamos de la familia Massieu, en Santa Cruz de La Palma, un poco para que se hagan una idea, las casas principales son donde está el antiguo juzgado, o sea, donde está el juzgado, esa es la primera casa fundacional, por así decirlo, de la familia Massieu Vandal, el primer matrimonio. La segunda casa importante es subiendo por esa misma calle real, a la mano derecha, la casa que tiene un drago por la zona de la avenida, que es la casa de don Juan Massieu. Ese señor se faja a los hijos a cuenta del matrimonio mal avenido de la madre y el padre. Él mata al amante de la madre y se refugia en el convento de San Francisco, y luego la madre, ahí los hijos, uno se pone de parte de la madre y otro de parte del padre. El mayorazgo que iba a heredar, que es el mayor, menos mal que no tuvieron sino dos, hereda, que es el que se pone de parte de la madre, hereda el mayorazgo legítimamente, el padre no lo puede desheredar, y al segundo menor le crea un segundo mayorazgo, que es la casa de la Plaza de España, donde estaba, o la sede de Caja Canaria o de la Fundación Caja Canaria. Pero aparte tenía la capilla de San Nicolás entera completa en el convento de San Francisco. Tienen también, este señor hizo toda la reforma de donde está hoy la escuela de música, o sea, no la reforma de la escuela de música, que esa es posterior, pero ese solar lo crea él durante la estancia en el convento. La Quinta Verde es también de la familia. Y así a lo bruto, otra de las casas importantes de la familia, que ya no existe, que es un edificio, que es la casa del señorío de Lirot y Switzerland, que era una casa como tipo la de Harry Potter, con unas torres maravillosas, que ya no existe, y que es la casa donde refugiamos a los soldados prisioneros cuando la guerra napoleónica, que nos sumaron aquí estos prisioneros. Y como en la Orotava se fajaron y se pelearon, aquí lo que hicieron el padre Díaz, que era un señor muy inteligente, dice, no, ¿usted qué sabe hacer? ¿Usted era carpintero en su tierra? Venga, póngase con este señor que se está cayendo a trozos y póngase con él ahí a trabajar de carpintero. ¿Usted es zapatera? Pues usted vaya con el zapatero aquel. Y entonces se los quitaron, o sea, fueron como integrándolos, son una labor de integración. Fue súper complicado porque en la Orotava hubo muertos. Porque claro, la gente, los españoles, los canarios decían, pero bueno, encima tenemos que mantener, después de la guerra, a estos soquetes que hemos estado con todo este pleito y todo este rollo, y encima tenemos que mantenerlo. Bueno, pues hubo muertos y tal. Bueno, pues la familia Massieu está también vinculada a la herencia de este recetario que nos han legado. Esto es una más que la punta del iceberg. Este es la receta de Bien Me Sabe, no la nuestra, es la peninsular. Y es la única, o sea, después hay otra versión manuscrita, súper moderna, escrita en bolígrafo, en una especie de nota de tomar apuntes, o sea, que se ve que la hicieron deprisa y corriendo para entregar a alguien, pero todavía no hemos encontrado la célebre receta nuestra tan palmera, ¿verdad? O aparentemente palmera del Bien Me Sabe, que básicamente es la almendra, el azúcar, el huevo, limón, mata la uva, a veces sí, a veces no, canela, a veces sí, a veces no, y la célebre fajada de si lleva bizcocho o no lleva bizcocho, ¿verdad? Que es uno de los grandes... Bueno, pues aquí ves la receta peninsular, que es la de... Esto es lo que llamamos el Bien Me Sabe hoy en día, sí, pues dentro del ámbito gastronómico, se llama Bien Me Sabe antequerano, ¿vale? Que es de donde en principio parece derivar nuestro Bien Me Sabe. Y bueno, yo sé que no tienen guantes, pero vamos a ponernos un poco hippies para que vean ustedes... bueno, no me lo vayan a romper. Receta de conserva de membrillo rallada, como la hacen en Canarias, que es Gran Canaria, ¿no? También las yemas, una receta de las yemas, o unos bocadillos de requesón, dulce de leche, y aquí mermelada de naranja dulce y agria, ¿vale? Pues un poco para que vean, esto está, pues esto probablemente es del 18, esa, por la tipología escrituraria y tal. Bueno, como yo estoy tornado de la cabeza, porque tengo un trastorno no diagnosticado, cuando me plantea esta gente, esta gente de la reserva, me dice, no, pues algo del inmaterial, pues la bajada, que siempre he estado ahí metido, digo, estoy a la bajada. Entonces, y estábamos empezando con este tema, yo digo, ay, pues voy a hacer algo de recetas, que eso me siento yo en una mañana y en 2 tardes y lo hago.
que esto el bien me sabe, eso me lo ventilo yo en menos de nada. ¿Qué empiezo a hacer? Bueno, pues básicamente la metodología de trabajo ha consistido en hacer vaciado de los recetarios que están publicados por ahí y tal. Ese es el primer punto de partida, ¿no? Después hay entonces ahí hay que cribar, que la criba que he hecho ha sido solo voy a recoger como bien me sabe. En principio lo iba a hacer de Santa Cruz de la Palma, pero es que la ficha se supone que son 5 folios, que ya me dijeron 5 máximo, Víctor. Esto tiene 20, ahora pásenselo por ahí. Está sin terminar. Porque al final, la parte de protección, los últimos campos son un coñazo y hay que ver, pues quiero poner cositas de gastronomía, de legislación y cosas y tal. Bueno, pero eso no es una flipada mía, ¿eh? Yo sé que estoy loco, pero esto es básicamente la parte, el campo que pone de historia y tal, y cambios que ha habido, que es la parte quizás más interesante casi siempre de la ficha, aparte de la descripción general y todo eso, y de los elementos que participan y no sé cuánto y tal, ¿no? Claro, como es la primera, pues siempre es como un poco ese rollo de la primera vez, entonces siempre está uno un poco más, entre comillas, vamos a decir, perdido, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido, el criterio de clasificación ha sido recetarios que ponga el título de La Palma, que no hay muchos, proyectos gastronómicos, que hay algunos editados, algunos de tipo informe y tal, que está en alguna administración, como el Cabildo, por ejemplo. Y luego de los recetarios, vamos a decir genéricos de Canarias, aquellos en los que se nombra La Palma de alguna manera en el momento de la receta o el autor haya podido tener algún vínculo directo con La Palma, o que diga, que aunque sea un genérico, que diga en la introducción de la receta, que diga que lo ha tomado con fuentes palmeras o algo así. El tema de las recetas, como saben ustedes, es un rollo como en plan de todo el patrimonio inmaterial, el más jodido. ¿Por qué? Porque casi siempre pues entra dentro del ámbito de lo secreto, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es un poco la receta de la familia, y de eso es como lo de las joyas, ¿no? Que eso nos viene un poco con todo el rollo ese de la dote, ¿verdad? Una señora, aquí Carmencita, la teacher, ella tiene una hija, hembra, y ustedes tienen machos. ¿No tienen machos ustedes? Vale, vamos a imaginar que ellos tienen macho y tienen la hembra. Ella, las joyas de la familia, se las va a dar a la hija o a una nieta hembra, pero a la nuera ni de coña. Entonces, eso, que es una cosa que también forma parte del patrimonio inmaterial, ¿de dónde viene eso? Viene de la dote antigua, ¿no? Que era la manera que tenía la mujer el matrimonio de garantizar. Las arras podían o no podían estar. De hecho, ustedes ven los protocolos notariales y siempre están las dotes. Las arras a veces no, que es el patrimonio que aporta el marido al matrimonio. Pero la dote tenía que ser siempre importante porque la mujer, evidentemente, de clase alta no trabajaba y era la manera de garantizar la manutención de la prole. Y buena parte de esos patrimonios heredados por las mujeres va a ser, y de hecho se describe en los documentos, el ajuar propio femenino dentro del cual se incluye, por ejemplo, las joyas. Bueno, nunca van a ver un libro de recetas en una dote. Si se da porque se da escondida o lo que sea. Y es como ese rollo del secretismo, ¿verdad? Que forma parte también de la esencia de este tipo de documentación, ¿no? Por eso eso vale tanto, eso que tienen ustedes ahí, porque sabemos de qué familia viene, aunque no estén fechadas, pues para eso es el trabajo también un poquito del paleógrafo, digamos, o del calígrafo, ¿no? Que tiene que estudiar la tipología escrituraria y estudiar un poquito también el léxico para poder más o menos ajustarlo, e incluso el ortográfico, que esa es mi especialidad verdaderamente, porque lo que yo estudié fue filología, esto de la historia me ha tocado por el arte de Birloque, y tras ese análisis lingüístico serio, tal y que cual, pues más o menos se puede intentar intuir de qué fecha aproximadamente puede ser el documento, que es el trabajo del filólogo verdaderamente, que es la esencia de la filología, es el estudio de los textos para saber en realidad de qué fecha puede ser o no. Y algo tan
inmaterial, a pesar de que esté por escrito, como es este que están ustedes viendo ahí, ¿no? La complejidad, por tanto, es mayúscula, no porque yo sea un tronco, que también, pero estamos ante un ámbito donde el secretismo pues impide entrar, ¿verdad?, dentro de... yo le voy a la Matilde Arroyo, que ya no es Matilde Arroyo, como saben ustedes, que es otra gente, pero yo le voy a la Matilde Arroyo para que me dé a mí la receta de la me sabe y la patada en el culo que me pueden dar puede ser importante. O me dicen, pero usted está loco, perdone. ¿No? Y olvídate de que te vayan a hacer esa receta. Con lo cual, esto, pues ya les digo, es una joya doble, primero, porque normalmente muchas veces no se conservan, no llegan a nosotros, los nietos, todos estos, acaban con todo lo de los abuelos y lo lanzan porque no tiene interés, o lo ven, no entienden tal vez la letra, o las medidas están... Antes del sistema decimal empieza en España en 1880, pero aquí en La Palma, eso de los almudes y las fanegas y todo este rollo, y las medidas de volúmenes, tanto líquidos como sólidos, hasta los años 50. Entonces, ahí hay unas recetas de los años 40 que todavía pone libras y, en lugar de kilos o gramos o lo que sea. No esas, sino otras que he tenido que trabajar para lo del tema de bien me sabe. En principio yo iba a hacer esto y las conclusiones son las siguientes. Bien me sabe, la palabra como tal, con las... Bueno, ahí el bien me sabe tiene varias acepciones en el español, ¿vale? No solo designa a nuestro postre, que también. Y luego está la versión esta antequerana, que ahora les explico o las conclusiones a las que yo he llegado un poco, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de lo que es en Canarias, ¿no? La primera documentación que tenemos del bien me sabe es de un señor catalán, Don Antonio Domènech, cuyo recetario es el primero que se publica en Canarias con una referencia regional. Un señor que era encurtidor, básicamente, que tiene una tienda en la calle Ollés Felipe Massieu Falcón, que es descendiente de los Massieu nuestros. Y ese señor es el que saca el primer recetario. ¿Qué le pasa a ese recetario? Lo estudia don Sebastián Jiménez Sánchez, que es el etnógrafo de Gran Canaria, que era un fiera, que estudia también la brujería y un montón de cosas más, y cosas de arqueología también. Y este señor es el que nos hace un resumen, como una especie de reseña en el periódico, en los años... No me acuerdo, por ahí estará en la bibliografía del final del tocho que les di, como años 50 por ahí, hay como un resumen de eso. Y gracias a ese resumen sabemos que estaba el bien me sabe dentro de este trabajo, ¿no? Y este es un libro que está perdido y no se ha logrado. Don Sebastián Jiménez Sánchez seguramente que lo consultó porque se ve, está hablando, te habla del contenido y todo esto, la sopa... una que es súper famosa en Gran Canaria, la sopa, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, cosas mucho con millo y tal, o sea que tiene una marca regional, pero tiene una marca muy gran canariona, ¿no? Porque el hombre trabaja allí y tal, y se ve que las recetas, tipo el frangollo y tal, que aquí se toma, pero no se toma tanto, y es como muy de la provincia más oriental, ¿no? Bueno, a lo que vamos, lo segundo van a ser un canarión, pero que se cría en Tenerife, porque los padres eran tinerfeños, nace como Galdós, ¿no? Como Galdós no, perdón. ¿Quién iba a nombrar a alguien también que era como un nacimiento accidental? Bueno, pues los padres eran de Tenerife, pero van a Gran Canaria, tienen al niño allí, pero se vuelven otra vez para Tenerife, o sea que... Hay que también conocer las biografías de las personas que están escribiendo para poder nosotros también hacernos una composición real, ¿no? A mí, Mafiote, nacido en Gran Canaria, que yo ponga que en Gran Canaria el bien me sabe, como lo describe Mafiote, es de Gran Canaria, ¿no? Cuidado, este señor vivió en Tenerife. Entonces hay que situarlo pues, geográficamente en Tenerife. Elías Cerolo le pasa lo mismo, nace en Arrecife, pero se trasladan para Tenerife, y toda su crianza y toda su vida es tinerfeña, ¿no? Y son los primeros autores que describen desde el punto de vista léxico, bueno, definiendo un poco qué es el bien me sabe, y coinciden en el azúcar y el azúcar y la almendra y el huevo. Y creo que me parece que uno de ellos mete el limón o algo así. En La Palma, eso es lo primero que conocemos digamos, en el ámbito regional. Nos vamos ahora a
a la isla de La Palma. Lo más antiguo que tenemos, claro, yo iba a hacer en principio me sabe de Santa Cruz de La Palma, pero al final lo de la marca de Santa Cruz de La Palma vamos a tener que borrar. Y vamos a rehacer esto porque esto se nos ha ido de las manos un poco, ¿eh? Se los digo en serio. Estoy muy emocionado porque me va la marcha en el fondo, ¿sabes? Un poquito masoquista también, porque yo digo que tengo un trastorno no diagnosticado, no sabemos cuál es muy bien. Y es una cosa muy bonita que ha sido el descubrimiento de que ahora mismo, a día de hoy, a fecha de hoy, con todo lo que he trapichado, la conclusión es que el Bien Me Sabe, las primeras recetas documentadas que tenemos, no podemos trabajar sino con papeles, yo no sé trabajar con otra cosa, están en los Llanos Aridanes y es un recetario fechado en torno a 1911, que la fecha no es determinante, o sea que puede ser un poquito más antigua, porque es uno de los documentos que aparece fechado, de los pocos que aparece dentro de una especie de colección mixta, porque lo mismo te viene el cómo teñir no sé qué o cómo curar no sé qué cosa y luego también las recetitas de cocina y hay algunas que están entomadas de libros publicados, ¿no? O de revistas y tal. Y es la primera receta, vamos a decir que con localización en el municipio de los Llanos Aridanes, que se debe a la primera escritora palmera que conozcamos de recetas, que es evidentemente una mujer, doña Alicia Gómez Van Wemer, familia de Cayetano Gómez y toda esta historia del Museo de Artes Decorativas, que ahora está en La Laguna, aunque saben ustedes que realmente los fondos gordos de ese museo son nuestros, de aquí de La Palma, que casi todo lo compiló él aquí. Bueno, pues vuelve otra vez, los Gómez Van Wemer vuelven otra vez a ser, pues, punteros de alguna manera en este tema y sus recetarios donde aparece también la primera descripción ya como receta propiamente dicha y con fundamentos, no solo una mera descripción como hace por ejemplo José Pérez Vidal y los Mafiote y Elías Cerolo con anterioridad, y es la primera que nos da esa receta, quitando a Domènech, que es realmente el pionero en sentido estricto, por lo que sabemos, en el archipiélago. Además un libro de recetas editado, ¿no? Claro, un comerciante, ese libro tiene un interés, 1876, tiene un interés evidentemente pues económico, de ganar dinero, ¿no? Tenemos otro recetario muy importante también de Canarias, que es el que está fechado hacia la década de los años 50 aproximadamente, que está en el Museo Canario, que es el siguiente recetario más antiguo de carácter con una visión regional, ¿vale? Que ese también es importante porque coincide mucho de lo que sabemos de ese Bien Me Sabe. Bueno, el Bien Me Sabe de La Palma o el Bien Me Sabe en general, uno de los grandes debates es si lleva o no lleva bizcocho. Lo que lleva seguro son las almendras molidas, no molidas como las molemos ahora. Claro, el problema es que alguien decía también que, claro, que pierde utilidad, que las cosas desaparecen porque pierde la utilidad o el arraigo a la gente. ¿Se acuerdan del molinillo de toda la vida? Este de darle vuelta. Con ese es el con el que se hace la pasta tanto del queso de almendra, el almendrado y todas estas variantes del mismo postre, ¿no? Que es o sea, con la misma raíz, ¿no? Que es almendra, azúcar básicamente, huevo. Y luego ya, pues los aromatizantes varían. Mata la uva. Ahí, por ejemplo, yo iba a traer, y me olvidé, que quería traer son los interesantes de... Yo me hice una tabla, tuve que hacerme una tabla de Excel trastornado porque ya me estaba perdiendo. Entonces, uno te nombra en el limón, otro la no sé qué. Entonces, mi tabla con todos los ingredientes y otra tabla con los medios de preparación. La tabla es así. O sea, si la imprimo, o sea, está por páginas porque es imposible que quepa en un único documento que no sea tangible a nosotros, ¿no? Y estaba muy bien porque hemos podido, digamos, documentar con fechas cronológicamente cuándo se van incorporando unos ingredientes y no y tal, y lo lógico. Claro, siempre todo esto con pinzas un poco, ¿no? Pero habría que sacar una conclusión, digo yo. Por muy... o la conclusión es no tenemos conclusiones, pero habrá que llegar a un poquito
al meollo, aunque no queramos y aunque estemos un poco contra la espalda de la pared, que es lo que pasa muchas veces con no solo el patrimonio inmaterial, también el material. A veces no tenemos y pues no nos lo inventamos, pero medio nos lo inventamos, en el sentido de que pues, por comparada y todo eso. ¿Qué dice? Sí. Pero si no he empezado. ¿Qué va? Bueno, hay una parte también muy interesante, simbólica, no del bien me sabe en general, que también he incorporado. Ese es uno de los campos que más me gustó, pero también por darle sentido a por qué nosotros somos golosos, ¿no? O sea, hay un estudio muy bonito y muy, no bonito, que eso no significa nada, un estudio muy atinado de Elsa López. Como saben ustedes, ella realmente, no es algo que la conocemos como poeta, pero ella es antropóloga de formación, es doctora. O sea, ella fue la que se hizo su tesis sobre la brujería, santería, todos estos temas en Garafía. Y el norte de la isla de La Palma no solo fue Garafía, también cogió otros municipios del norte, que es una que un poco se ha reeditado en esta edición del libro este de la isla no sé qué. Está ahí, ¿quién tiene el ese? Lo del... No, pero el tocho mío. La ficha supuestamente, o la tesis doctoral esa. Vale, el libro se llama, yo digo para que se lo lean, se lo pueden descargar porque está digitalizado ya, se llama La Isla del Viento, ensayos de cultura tradicional de La Palma, de 2020. Ya se lo descargan en Dialnet sin mayores aspavientos, o si se lo quieren comprar, pues se lo compran también. Pero quiero decir que ahí hay un trabajo muy interesante, que es de un trabajo que ya ha sido recurrente, de explicar un poco por qué el palmero es tan aficionado a la dulcería, ¿no? Hay una cuestión también muy interesante dentro de la ficha, que es el rollo de la transformación, ¿no? Y es la parte más larga. Porque claro, desde los utensilios, pasando por lo más importante, que son los ingredientes. Quiero decir, nuestro bien me sabe, para hacerlo como lo podrían tomar en el siglo XVIII, vamos a poner, o incluso en el siglo XIX, tendríamos que tener nuestra caña azucarera en acción de Argualitas Sacorte y de los Sauces, que eran también dos haciendas, como saben ustedes. Y sobre todo nuestra almendra, que en los años 40, con la migración a América, los plantones con la marga, se pierde un poquito, toma la planta la parte amarga, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a seleccionar, nosotros fíjense que el comercio de la almendra empieza en el siglo XVI y el boom, 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 con América además, va a ser en el siglo XIX. Pues con toda esa migración, sobre todo los años de la posguerra, va a suponer un abandono totalmente de los cultivos y se van a entremezclar la amarga con la dulce. Bueno, un rollo patatero que en La Palma empieza a declinar el prestigio que tuvo en el ámbito de exportador de la almendra. Fíjense que de Tejeda, que es el otro municipio indiscutible del Reyes, pero Reyes en el archipiélago del bien me sabe, y ellos sí que se han vendido bien, cosa que nosotros siempre estamos por detrás con muchas islas. Es también nuestro carácter, que somos así, tampoco vamos a hacer aquí juicios ahí como de condenatorio, pero sí tenemos que ponernos un poquito las pilas. Entonces, esto ha estado muy bien por parte de los látigos sacados a través de la reserva, por el tema este de vamos a ponernos con esto en serio, ¿no? Me voy a meter ahora un poco por continuar un poco esto y no perder este trabajo ya realizado, pues queso de almendra, almendrado y la sopa de miel, que ya les adelanto, la sopa de miel no es exclusiva del carnaval. O sea, claro, la ficha te pone, ¿cuándo se toma? Y yo digo, ¿a cuándo te refieres que cuándo se toma? Entonces, claro, me sale un tocho, porque no puedo simplificarlo. O lo pongo, bueno, en fin, que ahí estoy con una fajada de donde también, porque hay ámbitos como que te permite, tal vez lo pones al principio un poco resumidito y ya luego te permite en otro apartado explayarte un poquito más. Lo que me ha gustado mucho de esto
Es que yo casi no tengo, o sea, yo tengo un discurso conductor, evidentemente, que tendrás que poner una cosa de un sujeto y de predicado bien puesto con fundamento y a lo que te estás refiriendo, pero casi todo es de fuente, es decir, que yo, incluso la fajada del bizcocho, si tiene bizcocho o no, empieza en Gran Canaria y hablan del auténtico, bien me sabe, no lleva bizcocho. Ya en los años 70 se ve que se le incorpora. ¿Cuándo se incorpora el bizcocho? Con las recetas de don Pedro Hernández Hernández y su mujer, la Lugo, la Gomera. ¿Saben quién es? El cronista, el que fue cronista de los Llanos un montón de años. En los recetarios de ellos es buenísimo porque ese recetario vienen 4 variantes de bien me sabe. Y hay uno que se llama el bien me sabe barato y otro que es el sin huevo. Y cuando vamos a los glosarios de Mafiote y del otro, no llevaba huevo en origen, o por lo menos las recetas más antiguas. Sin embargo, la Vangué Merci, que es un poquito después, ¿no? O sea, que tenemos ahí que limpiar un poco, así como simplificar y sintetizar toda esa gran información. La conclusión a la que hemos llegado es que el bizcocho se incorpora en la posguerra, claramente, y además ese recetario es rotundo en eso, ¿no? Y pasamos de la pasta con cuchara y tal y cual a incorporar el bizcocho, probablemente pues, precisamente por o porque no, y además ella lo pone en el recetario claramente por falta de otros ingredientes como para entullar un poquito más y para que sí, para entullar literalmente. O sea, en principio no parece derivar directamente del antequerano, pero bueno, es una fórmula que se repite en un montón de recetas de origen árabe y judía, que es el turrón, se puede hacer más musulmán que comiendo turrón. Y sin embargo nosotros lo tenemos incorporado en nuestro recetario como lo catoliquísimo y somos tan cristianísimos y tan divinos y vamos a adorar al niño Jesús, pero luego nos tomamos el turrón, que es un dulce musulmán, cuidado, ¿vale? O sea que no nos podemos echar ¿no? Y nosotros hemos sido siempre... pues o sea, ¿dónde está la pureza de tus tradiciones? Vete a buscarla. ¿Sabes? Si nos ponemos finos, no deberíamos celebrar a la Semana Santa, porque es una cosa importada. Si nos ponemos a decir, bueno, es que la Semana Santa, Canarias está copiada, claro, es que la traen estos señores que vienen a colonizarnos y todo eso, ¿no? Bueno, pues ya me están diciendo que me calle rotundamente. No sé si quieren... Primero el aplauso. Muchas gracias. Estamos empalagados de tantas cuestiones. Bueno, yo me parece que te entendí, Víctor, como que Frangollo no se comía mucho. En El Paso, no, sí. hasta los mediados de los 70, sí. Yo lo odiaba, a mí no me gustaba nada. Pero papá comía frangollo prácticamente todos los días y le encantaba, ¿no? Pero yo me acuerdo de verlo en mi casa todos los días. Y en la casa de abuela y todo eso. Y no me gustaba. Ahora me lo mandan como... Mónica. Gracias. Yo quería preguntarte, a ver si me sabes decir, en una de las recetas, la cazuela canaria, el caldo de pescado, dice un poco de reunido. ¿Qué es el reunido? Como un condimento de... El condimento carmencito. Pero que es colorante. Ah, vale. Mire, hay una cuestión muy fundamental, que es que tenemos que recuperar recetarios, pero de una manera urgente, porque decimos, hay muchos disparates, pero no porque la persona que lo diga no sepa, sino porque, bueno, porque no sabe evidentemente, pero quiero decir que es un ámbito casi inabarcable, o sea, y habría que empezar con ese vaciado. Las localizaciones, bueno, lo que está publicado, pues está publicado, tienes que referenciarlo porque no vas a prescindir con un criterio de selectivo, evidentemente, pero que necesitamos, estos son ahora mismo la joya de la corona, igual que también las bibliotecas. Fíjense que el helado, la receta del helado antigua de Altamira, que es uno de los grandes
culinarios del siglo XVIII que está dentro de los Massieu, el helado primero que se sirve públicamente en La Palma es evidentemente otra vez los Massieu. Te los mamas, quieras o no, o sea, te estudias los Massieu y te estudias la historia de La Palma, y se los digo en serio, o sea, están por todos lados y en todos los fregados y en todos los rollos. Era la nieve, que íbamos al Pozo de la Nieve de Santa Cruz de La Palma a buscar lo que era el Pozo de la Nieve, en principio para toda la isla. Claro, como está cerca de Santa Cruz de La Palma, pues Santa Cruz de La Palma absorbe, digamos, el comercio de la nieve en la isla de La Palma. Se crean los primeros pozos también que conocemos en las casas que están casi todas vinculadas con un médico, como el de la Casa Tey, cuando vean por allí que a veces la gente tropieza con el ¿cómo se llama? La boca del pozo, el brocal. Tienen uno muy bonito también, vayan a ver, el de la joyería que casi medio se lo cargo. Bueno, él se cargó la casa, el ferreiro se cargó la casa, eso vamos a dejarlo ahora porque si no me enfoferno. Pero dejó el pozo. El pozo no es de la casa antigua, el pozo es de la heladería, que es la primera heladería establecida en Santa Cruz de La Palma en 1870 y pico, con la familia de los Salazar, los que hacen lo de los enanos, que el que inventa lo de poner la caseta porque se estaba yendo de las manos lo de los enanos, y la gente veía, claro, cuando llega la luz eléctrica, ya el rollo ya no vale. Porque la gente ve tú no quieres ver el conejo que está por aquí asomando las orejas, sino tú querrás que no haya nada y que de repente aparezca este conejo. Bueno, pues se estaba viendo el chiringuito y por eso se mete en la caseta, porque llega la luz eléctrica en 1893. Entonces, 1895, con luz eléctrica, los enanos medio a tomar por culo. 1900, lo mismo. ¿Qué hace en 1905 el Miguel Salazar Pestana? Dice, esto hay que poner un orden aquí. Y entonces se inventa la caseta, porque ya se veía el truquito. ¿Y esto por qué era? Ah, por lo de los Triana. Bueno, pues las recetas que vienen en ese primer servicio de helado superpijo en diciembre, en enero, claro, en Santa Cruz de La Palma o en la isla de La Palma, porque abarca toda la isla ese documento, es 1789, cuando en 1897, aunque se intentó, porque el Pozo de la Nieve existió, no sabemos desde cuándo. Este chico, ¿cómo se llama? Ayúdame, que tengo mi Alzheimer. Pedro Merino, que es el que ha estudiado esto con fundamento, claro, intuye que antes debió existir, porque ya en 1782 se intenta como recuperar, o sea, que ya existió algo antes, pero de eso no tenemos nada. En 1787 se pone a funcionar el pozo, uno de los que se ha conservado hasta ahora en Fontolén, y ya en 1789 está el primer servicio de helado. Y las recetas, todas las que aparecen como 3 o 4, no me acuerdo ahora de memoria, son todas del libro de Altamira, que está en la biblioteca del primo que hace en la fiestita, que lo acababan de nombrar capitán de La Palma, no sé qué, capitán general de armas y no sé qué. Mira que tenemos 3 preguntas. Perdón. Perdón. Bueno, Víctor, a ver si me contestas antes de irnos a comer. Ese toque de almendra amarga que tiene los bienmensaves, por lo menos los que yo he probado de Gran Canaria, ¿de alguna manera se recogen también para La Palma? Lo ponen hay recetas que pone una porción de la amarga también. Es que depende, pues te digo que no hay un... sí, pero no todo, sería la respuesta con fundamento. Sí, pero no todo. Ah, y hay una cosa clarísima, en cuanto a los ingredientes, aparte de la caña, que me perdí, ya sé por dónde me perdí antes, aparte de la caña azucarera está el tema de la almendra, o sea, la grasa que tiene natural la almendra nuestra, bueno, los que sean un poco cocinillas saben lo que estoy hablando. Tú le tienes que meter, si vas a hacer un bienmesera, tienes que poner el doble de huevo, ya te lo digo, para que aquello ligue. Porque el bienmesera antiguo era la almendra y el azúcar y chimpún, y bueno, y el aromatizante. Y eso del huevo es posterior. Y la grasa esa chachi de que tiene la almendra de aquí,
que tú la mueles y tienes que fregar el aquello, lo tienes que fregar y refregar, porque aquello se está grasiento como si pone, porque claro, va soltando también el aceite ese, ¿no? Y ustedes han tomado esta que viene ahí, que es un motroco de almendra así y tal, que es lo que hay por ahí en el comercio local, o sea, lo que puedes comprar así más fácil en Mr. Spar, ¿sabes? Que es una almendra asquerosa, pero bueno, nos la estamos mamando porque como yo no voy a ir a parar los almendros de Punta Gorda, ni de Tijarafe. Adolfo. Compartir contigo la dificultad de investigar en recetas de cocina, en decirte que he tenido acceso a algunas recetas de mi suegra, de la tía de mi suegra, de la abuela o la madre de mi suegra, gente toda dedicada a repostería, algunas de ellas a nivel comercial, y cuando llega a la receta el problema no es los ingredientes, el problema es las proporciones. Te nombran los ingredientes y aquello no es una receta, aquello es una chuleta por si se despista en algún momento. Las tuvo siempre guardadas, nunca decía nada, la hacía, una repostería preciosa de hojuelas, roquetes, galletas, pastelones, bizcochones, rapaduras, toda la historia. Y cuando después de fallecer vamos a la receta era 3 líneas, huevos, azúcar, harina, y modo de hacerlo, se junta todo, se amasa, se pone, cuando vas a ver, ¿y esto qué es? Una taza de no sé cuánto, un pisco de no sé qué, una punta de sal. Me imagino que te habrá pasado también, porque sí, total. Hacer una receta sin proporciones... Hay algunas muy interesantes que claro, cuando ya conoces el rollo de la cocina, bueno, todos los que estamos aquí creo que habremos hecho algún ensayo culinario mínimamente. Cuando tú sabes hacer un potaje de lentejas, por decir algo, que no sopa de lentejas, sino el potaje de lentejas, que es más rotundo y más contundente, pues aprendes a hacer las judías, aunque no se hacen igual, o los garbanzos, tienes que poner a remojar lo primero. Pero tú vas teniendo como un poquito de destreza y de cultura de cómo se hace un potaje de legumbres, vamos a decir así como genérico, ¿no? Aunque el potaje de lentejas no lleve exactamente lo mismo, pero más o menos lleva una base bastante común, ¿no? Luego tú lo aderezas, si eres vegetariano, pues te obvias el cerdo, la carne, ¿no? De vacuna si le zumba, lo que sea, ¿no? Y es importante tener un poquito de la base de esa receta. La base nuestra, ya les digo, son primos hermanos unos de otros, el queso de almendra, que no lleva horneado en principio, pero lleva un poquito de fuego. El horneado que sí lleva estrictamente los almendrados. La tía de este tío, cuando se casó la prima Ana Montes de Oca, el almendrado, se lo juro por Dios, yo sueño. Yo me llevé un tupper de la boda, que eso es una ordinariedad muy grande, porque te la da la madre justamente de la novia, es la que hace un pequeño reparto. Pero yo me mamé los putos almendrados, porque yo decía, digo, no puedo creer, o sea, con almendra, imagínense, los huevos de ella allí, que tenían cochinos y tenían de todos los diablos, la almendra de ellos o de por allí, ellos vivían en la bajada o viven en la bajada de la Cruz Chica, que hay ahí también mucho almendrero y tal. Bueno, pues almendras del Paso. En los huevos de la gallina de ella. Y el azúcar, pues el azúcar sí era la refinada, asquerosa, tal. Y hechos al horno de leña. Perdón. O sea, cualquier almendrado que ustedes comen es una cosa vulgar y asquerosa. Y yo no he vuelto, se los prometo, a tomarme. Yo sueño con los almendrados de la boda de la prima Ana Montes de Oca, que era... Bueno, en fin, una cosa, y estos también, los de Tijarafe, el Día del Jesús, que es, me imagino que lo habrás nombrado, que es la fiesta con la que empieza el año en la isla de La Palma, pero todos estamos con la puta resaca del puto fin de año, y no, es verdad, y lo digo en serio, y nos hemos perdido una de las fiestas más espectaculares, súper sencilla y muy humilde, que hacen en el Jesús. Y aparte de sacar la procesión y todo el rollo, y elegir al mayordomo para todo el año con los hilitos, ¿no era con lo de los hilitos?
¿Ya no? No sé, lo apuntan en la libreta y ya está. Víctor, Pero los elían como con los de los hilos, que es una cosa medieval, y el que tocaba el hilo no sé qué era el mayordomo, que lo hacen en la sacristía, antes de la procesión o después, o algo así. Pues ahí también hacen unos toletes de almendrados así, pero anticomercial total. Nosotros nos comimos 2 porque era como, acá la mesa acababa como a las 12 o por ahí. Bueno, eso no almorzamos hasta que llegamos a casa. Porque un entullo, o sea, pero unos almendrados así que yo no había visto en mi vida, ese motroco. Pero un motroco que te comes uno o 2 y chimpún, ya no comes en... Dos últimas intervenciones. Perdón. Si nos dan las 4 de la tarde. Bueno, yo a lo que decías del Pozo de la Nieve de Olén, es que hay otro pozo más antiguo. Y Pedro Merino estaba para localizarlo, ¿no? Y nos llevó un señor de aquí de La Galga, no me acuerdo el nombre, el padre de... Él fue, el hijo de este señor fue concejal aquí en ¿Pero estás georreferenciado? ¿Está? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Y fuimos con él, 91 años tenía, y caminaba más que nosotros, y Pedro y yo era corriendo detrás de él, y yo le decía a Pedro, aquí no hay nada, Pedro, no va a encontrar nada. Pues está, y es totalmente diferente al otro. Es cuadrangular, los muros súper gruesos, está en una vaguada, y la pista que sube al Pico de la Nieve, la pista de tierra, donde está allí, dejan los coches, la pista que sube, está pegadita. Lo que pasa es que como está en una olla debajo, no se ve bien. No la ve. Pero nos habló de luego... Bueno, yo tengo... Pero eso no está publicado, ¿no? Sí. ¿En lo del pajar? No, pues, no. Está publicado. Yo saqué 3 o 4 articulitos en la revista Agropalma, que eso está en Dialnet. Vale. Que cada 3 meses saca. Eso no lo es. Y hay 3 o 4 de los pozos de la nieve, y uno de ellos está para describiendo ese viejo, pero está ahí y es súper bonito. Una cosa también importante ahora mismo, y que yo creo que urge un poco, pero no por nada, sino por ordenar los temas. Quiero decir, la gastronomía es desde la cocina, porque tienes que estudiar dónde se hacen los sitios, los utensilios, todo ese rollo, pero eso es como más material, es más simplón. Si no lo haces hoy, lo haces mañana, porque más o menos está por ahí y tal. Pero toda esta parte es interesante también como un repertorio bibliográfico, porque yo he partido, o sea, yo porque soy masoquista, pero digo que tengo un trastorno no diagnosticado, pero normalmente tú cuando vas a hacer esto partes de algo que ya esté previamente estudiado, es que si no, no acabas en la vida. Entonces, pero yo como me meto en estos berenjenales y me gusta y me va a la marcha, pero lo primero, sí es verdad que pienso que es importante por lo menos esencial, de lo que se ha trabajado, ¿no? Porque hay cositas del azúcar, por ejemplo, que son muy importantes. El tipo, por ejemplo, de azúcar que se exporta de Canarias, a dónde y tal, y no sé qué, jugar un poquito con eso. Fíjense que lo de la almendra me lo encontré sin querer, es decir, en búsqueda del Hable y de la Universidad de La Laguna, sin tampoco matarme, aparece esa exportación de almendra palmera Tejeda, porque tienen una crisis ellos en ese momento, en los años 70, ¿no? O sea que a pesar del amargamiento que va tomando la planta, el prevaleciendo el amargo sobre el dulce, aún así exportábamos a Tejeda, que ya les digo es como el municipio que se han vendido, y además es verdad, y lo ves por todos lados, estrella de, entre otros, el Bien Me Sabe. Pero el Bien Me Sabe ellos lo tienen como seña de identidad rotunda y inexpugnable, o sea... Última intervención. Ya, Víctor, bueno, yo estaba esperando el tupper con Bien Me Sabe para probar todo un poquito, a ver cómo... Pero bueno, mira, comentarte además que yo creo que con respecto a esas fichas que hacen de la gastronomía, tener en cuenta cómo se denominan en distintas partes de la isla. Y ahora me vino a la cabeza en Gallegos, por ejemplo, lo que son las tortitas que se hacen con harina y huevo. ¿Le llamamos cañas? Y allá se llaman, pues, trucha. La trucha. Y la trucha en el resto de la isla es la que está rellena de boniato, de almendra. O la torrija, allí se dice rebanada, son las rebanadas. Fíjate. O Poli, cuando hablaba del torrado, en gallego es el turrao. No sé, son una serie de cosas que luego habría que ver cómo se... Bueno, la Bien Me Sabe es ortografía.
en todos los recetarios pegado, que es el estándar, por separado y separado por guiones. Y bueno, y con alguna falta de ortografía también. Pero los estandarizados serían esos 3. Gracias, Víctor. No, gracias. Mi trabajo me aburro mucho porque al final, quiero decir, cuando estás estudiando algo y tal y que cual y de no sé qué, la bajada, y ya 3 congresos, ¿no? Estoy ya obstinado. Entonces, esto me pareció interesante porque, primero, y como se los empecé a decir, hay un vacío, o sea, es el libro de Vicky la Sorda del año Pung antes de Cristo. Esto, en serio. ¿Sabes? Entonces me pareció como indigno. O sea, y que es algo que, repito, comemos 3 veces al día y no es posible que no tengamos ni idea de historia de los ingredientes. Esto va asociado todo al tema de la historia agrícola o ganadera. O sea, que va todo, lo lleva todo. En realidad, si nos ponemos la parte simbólica, ya les digo, léanse lo del Salopes, yo no se los voy a resumir, pero habla un poco de una psicología asociada también a nuestra afición de lo dulce. Le hace ese libro que es como un punto de partida muy chachi para otros temas también que van saliendo pues, colateralmente, ¿no? Gracias, Víctor.